escala de tonos enteros. Lo que te hablan y lo que no te hablan te lo voy a contar acá. Porque sí, me dijeron, ¿por qué no te haces un video sobre tonos enteros? Y yo dije, bueno, ok, está bien. Y me fui a mirar videos de cómo otros tratan el tema porque a veces me sirve para redondear un poquito la idea. ¿Y qué pasó? Que la mayoría de los youtubers admiten que hay poca teoría, pero hay teoría acerca de los tonos enteros y se plantan en esto de explicar cómo está estructurada, lo raro que suena, pero nadie habla de cómo aplicarlos y sobre todo de cómo aplicarlos en la música tonal. Así que dije, acá tengo mi video. Porque yo tendré muchos defectos, pero una virtud que tengo es que si hago un video te doy respuestas y respuestas aplicables. Y de lo que no sé, no hablo. Así que en este video sobre la escala de tonos enteros, o sea, la escala aumentada, la escala hexatónica, vamos a hablar primero sí de lo que hablan todos, porque hay que hablar para que quede redondito el video, de cómo está estructurada, de lo raro. Vamos a hablar de lo raro que suena, vamos a hablar de cómo se aplica en músicas que no resuelven, músicas suspendidas, pero también vamos a hablar de su aplicabilidad tonal. Vamos a hablar de su jerarquía armónica y finalmente también, como no, vamos a hablar de cómo usar en la improvisación de jazz. Y la improvisación de jazz tonal. Así que, amigo, amiga, amigue, quédate y fumate todo este video que vas a salir, espero, sabiendo algo nuevo y enriqueciendo tu música, tus composiciones e improvisaciones. Arrancamos. Este va a ser un epiquísimo video, amigos, sobre armonía, composición e improvisación. ¡Qué farol me eché!, ¿no? Y vas a ver que lo voy a merecer. Vamos a arrancar por ver la estructura de la escala de tonos enteros, o escala aumentada, o escala hexatónica. Y vamos a ir medio ligerito, porque si de última esta parte no la entendés, internet está lleno de videos que la explican, y mucho mejor también. La escala de tonos enteros implica que, a diferencia de una escala mayor que tiene tonos, semitonos, y que con esos semitonos y todos le dan como esa cadencia que al final termina siendo lógica para el oído, la escala de tonos enteros va solamente por tonos. Parece fácil y como natural para decirlo, pero para sonar no lo es tanto. Si voy a agarrar la escala de Do mayor y la quiero hacer la escala de Do mayor aumentada o hexatónica o por tonos enteros, el siguiente tono entero va a ser Re, ¿no? Por acá tenemos un semitono, acá tenemos un tono. El siguiente va a ser Mi, porque hasta acá tenemos un semitono, pero acá tenemos un tono. Entonces tenemos tono, tono. Y ahora yo voy a tocar Fa sostenido. No Fa, porque hasta Fa hay un semitono. Hasta acá tengo un tono. Desde acá, el siguiente tono que sigue es Sol sostenido. No Sol, sino esto. O sea que ya tengo una escala que va subiendo. Ya empieza a sonar como forzada, rara. El siguiente tono es este, no este, porque acá hay un semitono. O sea que acá tengo el siguiente tono. Y el siguiente tono de Si bemol es Do, que ya completamos la octava, ¿no? Porque este no va a ser porque es un semitono. O sea que voy a tener esta escala. Y con el tema de que también nos comimos los semitonos, nos quedó una estructura distinta que es de 6 notas, por eso hexatónica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de las características estas que tiene es que, digamos, al no tener semitonos no tiene notas sensibles. Es decir, que no hay reposo. Que todas las notas, primero que no hay una nota que tenga una jerarquía por sobre las otras, porque no hay una nota que vaya a resolver sobre la que está al lado, ¿no? O sea que esta escala es igual si la empezamos acá, ¿no? Si la empezamos acá, o si la empezáramos acá, o si la empezáramos acá. O sea, en cualquier nota que empieces, la escala es lo mismo. O sea, tienen las mismas jerarquías todas las notas. Eso hace que sea una escala tensa, que nunca resuelve. Fíjense que si yo voy a tocar, por ejemplo, sobre esto, voy a frasear. Perdón, me equivoco. Voy de vuelta. O sea, nunca resuelve, siempre está como ahí, ¿no? Cuando hablamos de los acordes que la conforman, también tenemos justamente que son todos acordes alterados, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, la primera tríada, acá tengo una tercera mayor que está bien, pero cuando sumo otra tercera mayor, me queda como tensa. Lo mismo del siguiente, todos los acordes son iguales, son acordes de 2 terceras mayores juntas, o sea que son acordes aumentados, alterados, suenan todos tensos, ¿eh? Ninguno es de reposo. De paso te paso un shaite.
que si vamos a considerar las inversiones, en la escala alterada tenemos solamente dos acordes, que es Do mayor o alterado o Mi alterado, ¿no? Que sería este. Porque cuando toque el Re alterado, que va a ser el segundo acorde, cuando toque el Mi alterado, no deja de ser también el Do en otra inversión. Do alterado, Mi alterado. Cuando toque el Fa alterado, también va a ser el Re alterado en otra inversión. Cuando toque el Fa sostenido, por ejemplo, va a ser el Re. Y a su vez cuando toque el Si bemol, va a ser el Si bemol alterado, que es lo mismo que el Re en otra inversión. O sea que tenemos este acorde y este acorde. Después, esta es una segunda inversión del anterior, y esta es una inversión de este, y así, ¿no? Esta es una inversión del primero, y así. Tenemos otra escala que se da, o sea, como tenemos dos acordes solos por escala, también podríamos decir que tenemos dos escalas en total. Porque si yo tomo esta escala, ¿no? Y esta es la misma, ¿no? Y esta es la misma. Entonces, digamos que ahí voy cubriendo una. Si tomo una de las notas que no toqué, que es esta, se me va a armar otra escala, que es tono, 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 tono. Y ahí se completó. Entonces, esta escala va a ser la misma para Re bemol aumentado, Mi bemol aumentado, Fa aumentado, Sol aumentado. O sea, todas van a ser también, o sea, digamos que con una sola escala y toda su digitación, que ahora la vamos a ver también, va a responder, digamos, para todas esas notas. Y a su vez los acordes van a pasar lo mismo, se arman tríadas aumentadas. Pero tengo dos tríadas solas y sus inversiones, porque tengo esta tríada y esta tríada, Mi bemol aumentado o Re sostenido aumentado. Después cuando haga esta, el Fa aumentado no deja de ser el Re bemol aumentado, ¿no? Lo mismo que el Sol aumentado es el Mi bemol aumentado o Re sostenido aumentado. O sea que tenemos también dos acordes que se van dando. La digitación es un poco rara, pero se resuelve de alguna manera. ¿Qué es? Si voy a hacer esta, la de 2 aumentado, voy a hacer, ¿no? Primer dedo, segundo dedo, voy a pasar al primer dedo y ahora voy a hacer 2, 3, 4. Y acá pasó el primero. O sea, si termino, lo termino el meñique. Pero si voy a seguir, voy a hacer, ¿no? ¿No? Y la otra escala, porque siempre el tema de la digitación hace de que no tengamos que meter el pulgar en teclas negras, porque si no hay como que está difícil el salto. En el tema de del do sostenido aumentado, vamos a hacer así. Dedo 2, no el 1. Dedo 2, 3, y ahora 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si empiezo, si voy a tocar el Mi bemol, lo toco con el dedo 3, porque digamos, no importa la escala que sea, esta es la digitación que voy a usar si quiero tocarla como de corrido. Después, bueno, si voy a improvisar, como siempre la digitación la voy eligiendo según la improvisación. Ya dijimos que ninguna improvisación me va a como resolver, va a sonar como raro. Antes de pasar a la parte tonal, que es la que te he prometido tanto, quiero completar esto. Si vamos a improvisar sobre dos manos, porque ahí es donde se empieza a completar también nuestra música, vamos a armar, o sea, podemos armar los acordes alterados por nombre. Vos sabés que a mí no me gusta mucho usar nombres, sino decir, yo puedo tocar con esas notas y con eso construyo música. ¿Ves? Es como que no se mueve, pero digamos eso es lo que se puede hacer. Ahí sí, digamos, yo no estoy mirando qué acordes toco, sino que uso todas las notas. Un truquito para que esto tenga un poco más de movimiento es, si dijimos que tenemos dos escalas, alterar las dos escalas. Si bien mucha música puede estar armada en una sola escala, de hecho muchas músicas de videojuegos están armadas así. Fíjense que tiene una especie como de sentido mágico, pero un sentido mágico no muy apacible, sino ni mucho menos resolutivo.
sino como en suspenso, ¿no? Pero si yo le agrego la otra escala, supóngase que estoy tocando la de do sostenido. Es que la que estaba tocando recién. Y ahora voy a tocar, voy a pasar a la de do aumentado. Cambio. Voy a cambiar. Se dan cuenta que hay como una especie de movimiento ahí. Si bien son dos lugares tensos, pero ya hay, digamos, no hay una resolución, pero hay una dominancia. O sea, cada vez que cambia, sentimos en retrospectiva como que el acorde anterior estuvo dominando al que viene. Lo que pasa es que el que viene no reposa, queda en suspenso, pero se convierte en dominante cuando aparece el siguiente. Digamos, como siempre, como es una sensación de retrospectiva. No está mal, es raro. Pueden elegir en qué momento quieren usar esta sonoridad. Y ahora vamos a pasar a lo que les prometí. Así que ya podrías ir suscribiéndote y apoyándome en Patreon. Gasta el dinero tranquilo porque lo que viene, fíame, vos, apoyame en Patreon y lo que viene ya va a pagar tu cuota con creces. Y es que vamos a ver cómo funciona en la música tonal esto. Si dijimos que una de esas escalas puede dominar a la otra, hacerle dominante, aunque el otro no resuelva, el truco está fácil. ¿Lo adivinaste? Es que el acorde al que vamos sí resuelva. O sea, yo puedo usar una escala aumentada para resolver una escala mayor. Suponete, voy a do. Entonces, yo digamos que quisiera hacer... ¿Cuál es el dominante de do? Sol. Entonces yo voy a hacer sol 7 o sol aumentado. ¿Ves? Y ahí terminé. Sol. Es decir, ¿sabes dónde se usa? No es un misterio. Lo que pasa es que, o sea, bueno, los que no lo saben no lo dicen y los que lo saben, no sé, estaban tocando y divirtiéndose. Pero es en los aumentados, perdón, en los dominantes se pueden usar los aumentados. O sea, si yo tengo un 5-1, tranquilamente, donde tengo sol, voy a hacer... claro, te va a cambiar la frase, voy a pasar para acá, ¿no? Pero suponete que yo te hago esto. Va a ser un sol aumentado. O sea que es ahí donde se usan. Si vamos a usar un 2-5-1, por ejemplo, se puede ir viendo. Suponete que yo voy a hacer re, sol, do. ¿No? Si lo hiciera alterado, el sol sería... Está bien, ahí las notas pasaron por la parte justo que son blancas de... Ahora vamos a jugarnos un poquito más. ¿No? Si lo hago alterado debe ser... Ven, pasa por acá. Que no me digas que no suena fenómeno, ¿no? Es una cuestión de acostumbrar el oído, pero ahí digamos que empieza a sonar a muchas formas de jazz napolitano, ¿no? De las escalas alteradas. Y entonces yo ahí te pasaría como una especie de primer sheite para armonizar con escalas alteradas en una tonalidad. Y es, porque vos sabés que a mí me gusta a veces no hablar tanto de acordes, sino de conducción de voces. Y como te decía recién, o de saber qué notas tengo que tocar y tocarlas simplemente, aunque no sepa cómo se llaman los acordes. Así que yo me invento muchos sheites mentales para pensar la armonía desde la no nomenclatura, ¿no? Si yo quiero ir a resolver a un tono, en este caso do, la escala que va a dominar ese do va a ser la que se arma desde el semitono hacia arriba o desde el semitono hacia abajo. O sea, va a ser do sostenido aumentado o el si aumentado, que es la misma, ¿no?
Entonces, aunque no sepa qué es sol, aunque capaz que es un sí o lo que sea, yo sé que... ¿no? ¿No? O sea que ahí me va sirviendo como para dominar. Y aparece otro juego en la armonía. Como la armonía está en matemática, empiezan a aparecer estas maravillas cuando vamos jugando. Suponete que yo voy a hacer un 2, 5, 1, 6. O sea, voy a ir re menor, sol, do, la 7. ¿No? Bueno, voy a hacer el re sobre la escala de do mayor. El sol va a ser alterado, va a ser esta escala. El do va a ser la escala de do natural. Y el la alterado, sorpresa, va a ser la misma escala del sol. O sea que el dominante si pensamos en do como reposo y re menor como de reposo, pero como subdominante, como tensión, una pequeña tensión, las tensiones de esos dos son la misma. Es la misma tensión que tensiona do es la que tensiona re menor. Entonces, si yo lo quiero pensar ya no como nombres de escala, sino como tensión-reposo, cuando yo voy a tocar sobre un turnaround, voy a encontrarme con esa escala alterada, la de sol alterado, por ejemplo, y después la escala de do, no importa dónde caiga. La de sol alterado y la de do, siempre así. Suponete que el bajista sí hace lo suyo. El bajo va a ser re, sol, do, la. ¿No? Y entonces voy a tener en sol escala blanca. Re, sol, sol, do, perdón, la, re, sol, do, la, re. Me cuesta un poco hablar y tocar a la vez, porque encima ya acá me está sacando de mi zona de confort. Pero bueno, ahí es como funciona más o menos, ¿no? Entonces, se aplica el jazz, justamente, es donde más se puede aplicar esto. Y ¿querés? Le voy a dar un broche de oro para que justifique tus aportes en Patreon o tus aportes amorosos en seguir este video o en seguirme en el resto del canal, y es usar notas de paso, porque también no nos clavemos con las escalas. Recuerden que yo les dije también que no era mucho de usar escalas porque yo la pienso todo como escala mayor y nota de paso. Me gusta pensar las escalas y los arpegios como un sistema de categorías para poder encontrar cuáles son las notas que tienen una jerarquía mayor sonora y las demás no. Pero las notas de paso, los cromatismos, hacen que ya cualquier escala se pueda convertir en cualquier otra. El asunto es en dónde pones el acento. Suponete que yo voy a hacer, tengo sol, aumentado. Pero también puedo usar los cromatismos. ¿Ven? Inclusive una escala, si yo hago así, puedo decir, pero esta no es la del aumentado. No, es un cromatismo de mí. Lo único que yo lo que voy a pensar bien es dónde pongo el acento melódico, las notas que voy a elegir que son muy importantes. ¿Ven? Yo hice acá, la escala así. Pero después que me metí cromatismo, porque fui al séptimo de re. Te das cuenta cómo va funcionando, ¿no? No abuses o abusá y volvete un campeón de las escalas aumentadas. Pero te puedo asegurar que esto, bien entendido, lo vas a aplicar. Y si no lo entendés, lo vas a saber, pero no lo vas a aplicar. Porque uno no aplica las cosas hasta que no sabe bien cómo explotarlas. Y una vez que las apliques, es una herramienta más para enriquecer tus solos, tus composiciones, explorar los aumentados. Yo sé lo que te digo y me lo vas a agradecer. Hasta el próximo video. Dale like, así los que les pueden interesar esto pueden llegar a verlo y los que no, que se claven. Y nosotros nos vemos prontísimo. Arrivederci.